La nueva ronda de tomografía computarizada de rayos X finalmente ha roto la carcasa metálica sellada de la bugosfera. Lo que apareció en su interior debería ser imposible para un artefacto de tal antigüedad. 18 microesferas, dispuestas en anillos geométricos impecables, todas unidas por 52 filamentos ultrafinos de fibra óptica que convergen en una unidad rectangular central a la que los científicos ahora se refieren como el chip. El doctor José Luis Velázquez, quien ha pasado 3 décadas analizando objetos antiguos mediante métodos radiológicos, solo tuvo una reacción a los escaneos: nunca he visto nada remotamente comparable. Lo que el equipo descubrió desmiente todo lo que creíamos sobre este objeto. Porque esto no es ornamentación, esto es ingeniería. Y en medio de los titulares y la especulación, esto es lo que las imágenes realmente confirmaron, lo que sigue siendo un hecho sólido y lo que aún se encuentra en el ámbito de la interpretación. En primer lugar, lo que la tomografía ha demostrado de forma concluyente: la esfera está formada por 3 capas metálicas concéntricas. Cada capa tiene tan solo unos milímetros de grosor. Los distintos perfiles de atenuación de rayos X revelan que cada capa tiene una densidad diferente, diferentes materiales o métodos de fabricación. Sin embargo, las capas se fusionan con absoluta continuidad, sin costuras de soldadura, sin líneas de unión, sin separación interna. El metal se mueve suavemente de una capa a otra. Producir capas metálicas multicapas sin costuras requeriría prensado isostático en caliente, pulvimetalurgia avanzada, deposición química de vapor o técnicas de fundición de precisión que rara vez se utilizan, incluso con herramientas modernas. Quien lo creó logró un nivel de control metalúrgico comparable al de la ingeniería aeroespacial actual. Pero esas capas funcionan solo como contenedor. Lo que encierran es donde esto deja de parecer arqueológico y comienza a parecerse a algo completamente distinto. Investigadores de la UNAM utilizaron microscopía electrónica de barrido con un aumento de 2000 por para inspeccionar las secciones transversales. El Instituto de Investigación del Suroeste realizó un análisis EDS de los materiales. El doctor Velázquez proporcionó imágenes volumétricas completas. 3 instituciones, 3 metodologías, la misma conclusión: 18 microesferas densas, flotando dentro del núcleo hueco. En los rayos X, aparecen como puntos brillantes de alta densidad, lo que indica metales pesados o material altamente comprimido. Estas no son cuentas huecas ni insertos decorativos. Están dispuestas en 2 anillos perfectamente alineados, 16 en el anillo exterior, 2 en el interior, que rodean el núcleo rectangular. Lo que eleva este diseño de curioso a deliberado es la geometría. Su posicionamiento sigue coordenadas exactas, definidas matemáticamente, demasiado precisas para ser un subproducto de la fabricación. Cada esfera está conectada al componente central mediante enlaces de fibra, una red radial idéntica a la arquitectura utilizada en los modernos conjuntos de sensores satelitales. Suscríbete ahora, porque lo que compone las fibras lo cambia todo. La microscopía electrónica de la capa intermedia reveló algo asombroso: alrededor de 52 hebras estrechas, similares a filamentos, incrustadas en el metal. Sus diámetros medían entre 40 y 350 micras. A modo de comparación, el cableado de fibra óptica estándar actual mide aproximadamente 125 micras. El rango de tamaño es esencialmente idéntico. Pero aquí es donde la ingeniería se vuelve casi imposible, con un gran aumento. Estas hebras parecen vidrio, translúcidas, no metálicas y a base de sílice. De alguna manera, las frágiles fibras de vidrio se integraron en una matriz metálica sin romperse durante la construcción. Eso requeriría metal impreso alrededor de las fibras precolocadas o canales alineados con precisión y rellenados antes del sellado final. Ambos procesos difíciles incluso con los sistemas de fabricación modernos. Luego vinieron las pruebas ópticas. El equipo de la UNAM reportó características de pérdida ultra baja, con un rendimiento que iguala o supera a la fibra óptica moderna para telecomunicaciones. Mayor eficiencia de transmisión que gran parte de la infraestructura de Internet actual. Estas fibras forman bandas latitudinales a lo largo de la capa intermedia. Se conectan a los puntos de contacto de cobre en el exterior, atraviesan las capas metálicas, se conectan a las microesferas internas y terminan en el chip central. El resultado es un sistema de comunicación completamente tridimensional: interfaz exterior, vías ópticas, nodos distribuidos y procesador central. La arquitectura es prácticamente idéntica a la utilizada en los drones ISS Spears y otros sistemas satelitales autónomos. El objetivo es evidente: una visión operativa completa de 360 grados. Permítanme hacer una pausa porque esto es esencial. Cuando hablamos de red de fibra óptica, no nos referimos a algo que recuerde vagamente a nuestra tecnología.
Nos referimos a la ingeniería de fibra óptica literal, fibras de vidrio con las dimensiones correctas, características ópticas, contactos de cobre y topología estructurada. Esto no es diseño convergente. Es la misma solución que usamos hoy. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿quién la desarrolló primero? ¿O nuestra ingeniería se originó a partir de algo similar? Retengan esta idea a medida que continuamos. El análisis EDS identificó la aleación principal, aproximadamente un 95% de aluminio con trazas de silicio, manganeso y hierro, una composición típica de grado aeroespacial, similar al aluminio de la serie 6000. Sin embargo, las pruebas de dureza arrojaron un resultado imposible: 330 Brinell. El aluminio de alta calidad rara vez supera los 180. Incluso las aleaciones aeroespaciales con tratamiento intensivo alcanzan valores cercanos a los 200. Este material se acerca a la dureza del acero de medio carbono, pero mantiene una ligereza excepcional. El Instituto de Investigación del Suroeste descubrió la causa: el enriquecimiento de tierras raras, cerio, neodimio y litio. Estos no son contaminantes, sino adiciones intencionadas. El cerio proporciona estabilidad a altas temperaturas. El neodimio genera fuertes propiedades magnéticas. El litio reduce la densidad manteniendo la resistencia a la tracción. Estas son las mismas opciones de ingeniería que se utilizan en materiales aeroespaciales para entornos extremos. Pero aquí está la parte que rompe la cronología. Estos mismos elementos son fundamentales para la investigación en tecnología cuántica que se está llevando a cabo actualmente. Los libros blancos del Departamento de Defensa clasifican los materiales de tierras raras como esenciales para los sensores cuánticos, los sistemas de comunicación y la computación. La Universidad Estatal de Montana y Mitre se dedican al desarrollo de qubits basados en tierras raras. La Universidad de Chicago diseña una memoria cuántica de tierras raras. ¿Por qué? Porque el iterbio mantiene la coherencia durante segundos, no microsegundos. El europio proporciona una memoria cuántica de larga duración. El herbio se comunica a 1,5 micrómetros, la misma banda utilizada para los experimentos de Internet cuántico. Ahora revisemos el diseño de la bugosfera, microesferas que podrían albergar almacenamiento cuántico de tierras raras, líneas de fibra óptica que transmiten datos cuánticos sin interferencia electromagnética, blindaje metálico en capas que mantiene la coherencia, y el chip central que coordina el sistema. Esto no es física fantástica. Refleja el diseño de la ingeniería cuántica contemporánea, hasta en la elección de los componentes. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué aparecen estos materiales en esta disposición? Y aquí es donde la datación desmiente nuestras suposiciones. El Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, uno de los laboratorios de radiocarbono AMS líderes a nivel mundial, analizó resina orgánica extraída de 31 orificios microscópicos alrededor de la superficie de la esfera. Estas cavidades de 4 milímetros parecen haber anclado la red interna de fibras. El resultado: 12.560 años antes del presente, más o menos 30 años. Para ponerlo en perspectiva, las pirámides datan de hace 4.500 años. Göbekli Tepe tiene unos 11.000 años. La agricultura primitiva comenzó hace unos 10.000 años. Este dispositivo es anterior a todos ellos. La resina de la bugosfera data de hace 12.560 años, el corazón de la era del Drías reciente. La arqueología convencional sitúa a los humanos en 12.560 años AP como simples cazadores-recolectores que usaban herramientas de piedra, preagrícolas, sin ciudades, sin metalurgia avanzada, sin manufactura de precisión alguna. Sin embargo, este artefacto requiere perforar 31 canales microscópicos perfectamente alineados a través de una aleación de aluminio endurecido con una dureza Brinell de 330, más resistente que la mayoría del acero moderno, seguido de la inserción de fibras delgadas como un cabello y sellándolas con resina natural. Perforar agujeros en un material tan resistente es difícil incluso hoy en día. Dependemos de taladros con punta de diamante y equipos controlados por computadora. Pero de alguna manera, alguien logró esto hace 12.560 años. Esa fecha se sitúa claramente dentro de la ventana del Drías reciente, 12.900 a 11.700 años antes del presente. Lejos de ser una época pacífica, el Drías reciente marca uno de los desastres climáticos más extremos de la historia reciente de la Tierra: rápidas caídas de temperatura de 10 a 15 grados en décadas, muertes masivas de la megafauna en todo el continente, desaparición de mamuts, aniquilación de los depredadores, dientes de sable y desaparición de los perezosos terrestres gigantes. La evidencia apunta a impactos cometarios catastróficos. La hipótesis del impacto del Drías reciente cita una destrucción generalizada aproximadamente 12.800 años antes del presente, anomalías de platino,
capas de tapete negro en todo el continente, colapso ambiental repentino, inundaciones masivas de agua de deshielo de las capas de hielo desestabilizadas y un rápido aumento del nivel del mar. Culturas de todo el mundo se vieron perturbadas. ¿Y si existiera una sociedad avanzada antes de este caos? ¿Y si el Drías reciente no solo desafiara a la humanidad, sino que destruyera una cultura tecnológica, borrándola de nuestra memoria arqueológica? ¿Y si dispositivos como este fueran restos, supervivientes de un evento que aniquiló la civilización? La marca temporal de 12.560 años sitúa el artefacto justo antes o directamente en medio de esta catástrofe global, creada por personas con habilidades que no reconocemos oficialmente. Y las cosas se vuelven aún más extrañas cuando se examina para qué pudo haber sido construido el dispositivo. El Drías reciente siempre ha sido una época desconcertante. Observamos enormes trastornos ambientales, extinciones globales y cambios repentinos en la cultura humana. Sin embargo, las narrativas dominantes insisten en que la gente de este periodo era puramente primitiva, herramientas de piedra, grupos nómadas, sin arquitectura permanente. Pero aquí se encuentra un objeto con canales similares a la fibra óptica y metalurgia de tierras raras, datado con precisión en esa época. O bien la datación es desastrosamente errónea, lo cual es improbable dada la reputación del laboratorio de la Universidad de Georgia, o bien nuestra comprensión de la evolución tecnológica humana está pasando por alto capítulos importantes. No hay un punto intermedio seguro. Uno de estos marcos debe romperse. Y, sinceramente, ambos resultados son inquietantes. A partir de la arquitectura interna obtenida mediante escaneos de rayos X, pruebas de materiales y mapeo de redes, surgen varias funciones posibles. ¿Qué podría hacer realmente este dispositivo? Almacenamiento de información cuántica. Las microesferas podrían albergar memoria cuántica de tierras raras mediante iones atrapados. Cada esfera podría almacenar estados cuánticos a los que se accede a través de la red de fibra, con un chip central que gestiona la recuperación. Esto permitiría una densidad de información muy superior al almacenamiento clásico. Un bit cuántico puede existir en múltiples estados hasta que se observa. 18 microesferas, actuando como una matriz cuántica, superarían cualquier tecnología actual. Sistema de detección omnidireccional. 18 nodos proporcionan una cobertura completa de 360 grados. Cada esfera podría detectar diferentes señales, frecuencias electromagnéticas, desplazamientos gravitacionales, perturbaciones cuánticas y fluctuaciones ambientales. Los datos se transferirían a través del conjunto de fibras hasta un procesador central. Esto refleja los diseños modernos de navegación autónoma, lidar, radar y sensores ópticos que alimentan la computación en tiempo real. Transmisor de comunicaciones. Un emisor distribuido capaz de transmitir en todas las direcciones. Los componentes de tierras raras confieren características electromagnéticas únicas, lo que permite la transmisión multifrecuencia. La fibra óptica coordinada podría formar haces direccionales desde una plataforma esférica, una antena de matriz en fase avanzada en miniatura. Una cápsula de mensajes, diseñada para ser descubierta y activada por una especie capaz. Almacenamiento y distribución de energía. Las microesferas pueden contener reservas de energía altamente comprimidas. El chip central asigna la energía. La red óptica la enruta sin pérdidas de resistencia. Los datos térmicos revelan un interior cálido y una carcasa fría, ya sea mediante control térmico activo o un aislamiento excepcional. Un núcleo de energía autónomo, diseñado para una vida útil extremadamente larga. Cada propósito teórico se ajusta a las características observadas. Cada uno explica partes de la arquitectura. La verdadera función podría fusionarlos todos, de forma similar a como los satélites modernos combinan la detección, la comunicación y la navegación en un solo marco. El Laboratorio de Investigación de Materiales del MIT cuenta con las herramientas necesarias para confirmar o desmentir contundentemente cualquier detalle extraordinario. Su instalación MIT Nano se asienta sobre una placa aislada de vibraciones de 2,5 millones de kilos, lo que reduce el movimiento a 0,78 micrómetros por segundo, lo que permite a los microscopios electrónicos resolver características de hasta 0,078 nanómetros, menos pequeños que un átomo. El TEM ambiental Hitachi HF5000 ofrece una resolución sub-angstrom al realizar análisis elementales por dispersión de energía. El microscopio de rayos X Zeiss Radius 620 Versa genera modelos internos 3D completos sin necesidad de cortar el objeto, escaneo no destructivo a escala nanométrica. Su centro de investigación de materiales en arqueología y etnología se especializa precisamente en este tipo de análisis, fusionando la ciencia de materiales de vanguardia con el estudio arqueológico. ¿Qué pudieron determinar? Método de fabricación.
La estructura del grano revelaría si la forma sin costuras se obtiene mediante pulvimetalurgia, deposición de vapor o fundición avanzada. Verificación de edad. Las firmas isotópicas del metal confirmarían si el aluminio es terrestre o algo completamente distinto. Comportamiento cuántico. La espectroscopia de fluorescencia podría detectar la manipulación del estado cuántico en los componentes de tierras raras. Historial térmico. La microestructura revela temperaturas de recocido, velocidades de enfriamiento y ciclos de tratamiento repetidos. Ya contamos con la tecnología para descubrir todas las respuestas. La capacidad no es la barrera, sino el acceso. Y el MIG no está solo. Los laboratorios de radiación de sincrotrón generan rayos X 10.000 millones de veces más brillantes que el Sol. Instalaciones como la Fuente de Luz de Diamante en el Reino Unido y la Instalación Europea de Radiación de Sincrotrón en Francia han transformado la investigación arqueológica. Investigadores descubrieron escritura oculta en rollos de herculano carbonizados durante la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Aunque el papiro se había reducido a carbón, la tecnología de sincrotrón detectó tinta a base de hierro a escala molecular, lo que hizo que textos, ilegibles durante 2 milenios, se volvieran repentinamente visibles. Los científicos también analizaron tintas y pigmentos antiguos con resolución molecular, lo que les permitió determinar los métodos de fabricación de artefactos con miles de años de antigüedad. Las imágenes de contraste de fase de rayos X de sincrotrón pueden revelar sutiles diferencias de densidad que las tomografías computarizadas estándar no pueden. La espectroscopia de absorción de rayos X expone los estados de enlace químico y los niveles de oxidación, mientras que la fluorescencia de rayos X produce mapas elementales con detalles submicrométricos. Aplicadas a la bugosfera, las herramientas de sincrotrón podrían revelar cómo se distribuyen los elementos de tierras raras en cada microesfera y capa. Si las tierras raras se agrupan en lugar de dispersarse uniformemente, esto podría indicar un diseño deliberado del material. Las lecturas de sincrotrón también podrían revelar anomalías isotópicas que apuntan a un origen extraterrestre, ya que la materia meteorítica posee firmas isotópicas distintivas. La resina podría examinarse a nivel molecular para aclarar cómo interactúa químicamente con el metal circundante. El enlace orgánico-inorgánico revelaría secuencias de fabricación. Las fibras podrían analizarse con precisión nanométrica, identificando la composición, las fases cristalinas y el comportamiento óptico. La fuente de neutrones por espalación del Laboratorio Nacional de OAGRI ofrece información complementaria. Los neutrones atraviesan fácilmente metales densos, manteniendo su sensibilidad al hidrógeno y a los elementos ligeros, con un comportamiento prácticamente opuesto al de los rayos X. La tomografía de neutrones podría revelar residuos orgánicos atrapados en la estructura, trazas biológicas, compuestos orgánicos preservados o compuestos a base de hidrógeno que los rayos X no pueden detectar. La difracción de neutrones puede representar gráficamente los patrones de grano del cristal, límites, texturas y tensiones residuales. Incluso puede detectar mecanismos internos ocultos a las imágenes de rayos X, componentes móviles, compartimentos sellados o estructuras enterradas. Sin embargo, una propiedad es la que más preocupa a los investigadores, un fenómeno que desafía la física conocida. Según informes, las mediciones muestran que el peso de la esfera cambia con el tiempo, inicialmente 2 kilogramos, luego 10 kilogramos meses después, y ahora se estabiliza cerca de 6 kilogramos. El peso refleja la fuerza gravitacional sobre la masa, y se supone que la masa no cambia sin una causa fundamental. Las posibles explicaciones incluyen la absorción de material ambiental, la emisión de material interno o cambios en los estados de energía internos que afectan la equivalencia masa-energía. Dicha variación contradice la conservación de la masa a menos que el objeto absorba gases atmosféricos a través de microporos, libere material o se haya producido un error de medición. Su comportamiento electromagnético complica aún más las cosas. Aparecen campos magnéticos intensos sin una fuente de energía obvia. Se trata de magnetización permanente, campos remanentes o salida electromagnética activa. Térmicamente, el objeto se comporta de forma extraña. Su interior está caliente, mientras que el exterior se mantiene frío, incluso expuesto a una llama de 400 grados. La temperatura exterior no aumenta, mientras que la interior supera los 150 grados. Esto sugiere un aislamiento extraordinario o una regulación térmica activa. La verificación requiere múltiples métodos de medición independientes, balanzas mecánicas, insensibles a las interferencias magnéticas, condiciones de vacío que eliminan los efectos de flotabilidad, un control estricto de la temperatura y protección contra campos electromagnéticos. Hasta que se realicen estas pruebas controladas, estos hallazgos siguen siendo inciertos. Pero,
De validarse, representarían una física verdaderamente anómala. Aquí está la parte problemática: cada componente tiene sentido individualmente. Hoy en día usamos fibra óptica. Existen materiales cuánticos de tierras raras. Las redes radiales son la arquitectura satelital estándar. El almacenamiento de energía distribuida en microesferas es una línea de investigación activa. Nada de esto desafía la física conocida. El problema es su combinación. Alguien integró todas estas tecnologías en un solo artefacto. Y si la fecha propuesta de 12.560 años es precisa, los constructores supuestamente lograron esto mucho antes de que los humanos pudieran siquiera fundir cobre. La metalurgia del cobre solo aparece alrededor del 7000 AC, hace unos 9.000 años, lo que hace que el artefacto sea 3.560 años más antiguo que la obra de cobre más antigua conocida. Esta es la paradoja central: o la datación del artefacto es errónea, o la cronología humana es errónea. Ambas no pueden ser ciertas simultáneamente. La bugosfera no es el primer descubrimiento que desmiente las suposiciones sobre las capacidades de la antigüedad. El mecanismo de Anticitera, recuperado en 1901 de un naufragio griego, se descartó inicialmente como imposible. No fue hasta la década de 1970 que las imágenes de rayos X revelaron que se trataba de una compleja calculadora astronómica con numerosos engranajes de bronce, incluyendo diferenciales y epicicloidales, capaz de rastrear los movimientos celestes, predecir eclipses y calcular el ciclo olímpico. Ninguna máquina de complejidad similar volvió a aparecer hasta los relojes de las catedrales medievales, más de 1000 años después. Esto demostró que los pueblos antiguos poseían conocimientos mecánicos avanzados que posteriormente se perdieron. Las esferas de Klerksdorp, estructuras minerales precámbricas de 3.000 millones de años, muestran surcos y características radiales similares a tallas en imágenes de rayos X. Algunos afirmaron que eran artificiales, pero los geólogos determinaron que se trataba de concreciones naturales, procesos minerales que producen formas que imitan la artesanía intencional. La naturaleza a veces puede imitar la tecnología. La esfera de Betz, hallada en Florida en 1974 tras un incendio forestal, era un objeto de acero inoxidable de unos 20 centímetros de diámetro y superficie lisa. Testigos afirmaron que se movía por sí sola, cambiaba de dirección y sonaba como una campana con resonancia prolongada. Se reportaron anomalías magnéticas y emisiones de radio, y los rayos X revelaron esferas internas. El análisis del Laboratorio de Investigación Naval sugirió que probablemente se trataba de una válvula de bola industrial o un componente de sonar, un objeto artificial confundido con algo anómalo. La bugosfera se sitúa en algún punto de este continuo. Es mucho más avanzada que formaciones minerales naturales como las esferas de Klerksdorp, y más compleja que identificaciones industriales erróneas como la esfera de Betz. Su sistema de fibra óptica, aleaciones de tierras raras y materiales cuánticos superan las normas industriales convencionales. Al igual que el dispositivo de Antikythera, podría obligar a reevaluar las cronologías históricas. La ingeniería esférica moderna valida la viabilidad de su geometría. El Sputnik adoptó una forma esférica para optimizar la aerodinámica y la comunicación en 1957. Los satélites esféricos de la Estación Espacial Internacional, ISS, utilizan esferas de 22,9 centímetros con sensores distribuidos y navegación autónoma. El MIT las desarrolló para la investigación de encuentros autónomos. Los diseños esféricos tienen sentido ingenieril para sistemas de 360 grados. Sin embargo, acceder a centros de investigación de primer nivel implica obstáculos científicos y políticos. Las carreras profesionales dependen de publicaciones revisadas por pares en revistas de prestigio. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia excepcional. Los investigadores arriesgan su reputación con artefactos controvertidos, y las agencias de financiación evitan trabajos inciertos o provocativos. Los comités prefieren resultados predecibles. Sin embargo, las afirmaciones extraordinarias no pueden resolverse sin equipos de primera categoría, y el acceso es imposible sin una validación preliminar. Por lo tanto, el artefacto permanece en manos privadas mientras las instituciones dudan. Una verificación rigurosa requiere múltiples pruebas independientes de datación por radiocarbono en varios laboratorios de AMS, Beta Analytic, Oxford, ETH Zurich, utilizando muestras de diversas ubicaciones de la esfera para descartar contaminación. El análisis del material debe duplicarse con datos de sincrotrón de instalaciones como Diamond o ESRF, tomografía de neutrones en OAGRI, microscopía electrónica en el MIT o Sandia, y espectrometría de masas isotópica en varios laboratorios.
La fibra óptica debe someterse a una caracterización óptica completa, transmisión en los rangos visible/diagonal IR, mediciones de pérdidas y comparación con fibra comercial de Corning o Fujikura. Las pruebas cuánticas requieren espectros de fluorescencia, respuestas de campo magnético, comprobaciones de superconductividad criogénica y mediciones del tiempo de coherencia si aparecen efectos cuánticos. Este es el proceso científico, resultados reproducibles, verificación independiente, solidez estadística y revisión por pares expertos. Sin embargo, requiere inversión institucional. El artefacto aún es de propiedad privada. Se han realizado algunas pruebas de imagen y materiales. La datación por radiocarbono se realizó en un laboratorio certificado. La confirmación independiente está pendiente. Varias instituciones han mostrado interés y las negociaciones para el acceso en el MIT continúan. El tiempo de sincrotrón podría ser posible después de que los artículos preliminares superen la revisión. OACRI acepta propuestas de patrimonio cultural. Una resolución completa tardará meses en el mejor de los casos, probablemente años. El tiempo de haz, la microscopía y la imagen de neutrones son costosos. Las revistas exigen una metodología rigurosa, critican las afirmaciones cuidadosamente, a menudo. Requieren experimentos adicionales. Se pueden sacar 3 conclusiones generales. 1. Objeto moderno, ingeniería sofisticada o arte conceptual que utiliza materiales intencionalmente envejecidos. Misterio resuelto. 2. Artefacto antiguo, la datación repetida confirma la edad. Los materiales se ajustan al periodo. La fabricación no tiene explicación. Los plazos deben cambiar. 3. No concluyente, las señales mixtas requieren mejor tecnología o mayor acceso. El misterio se profundiza. Para quienes se inician en el tema, este es el contexto esencial. El artefacto es una esfera metálica sin costuras, del tamaño de una pelota de baloncesto, con un peso aproximado de 6 kilogramos a pesar de las fluctuaciones reportadas. Descubierta cerca de Buga, Colombia. Captó la atención a través de presentaciones de investigadores y redes sociales. Entre los participantes clave se encuentran el Dr. José Luis Velázquez, radiólogo con décadas de experiencia en imágenes de artefactos, un equipo de ingenieros de la UNAM, análisis de radiocarbono por la Universidad de Georgia y pruebas elementales por parte del Instituto de Investigación del Suroeste. Los expertos siguen divididos, algunos lo consideran una creación moderna, otros proponen tecnología antigua avanzada. No existe consenso a la espera de una confirmación independiente. El interés público es intenso, debates virales, investigaciones documentales, debates académicos y solicitudes de investigación institucional. El artefacto permanece en propiedad privada, con acceso limitado. Las negociaciones para un análisis de alto nivel están en curso. Imágenes de TC recientes revelaron un diseño interno inesperadamente avanzado, 18 microesferas en una disposición precisa, 52 conexiones de fibra óptica, dureza de aleación mejorada con tierras raras, una red interna radial y una edad de radiocarbono de 12.560 años para los compuestos orgánicos internos. Si es moderno, representa una ingeniería muy avanzada con materiales deliberadamente antiguos por razones desconocidas. Si es antiguo, exige una reescritura completa de la historia tecnológica, lo que implica que la fibra óptica, la metalurgia de tierras raras, la fabricación de precisión y, posiblemente, el manejo de información cuántica existieron hace más de 12 milenios. Otros artefactos de esta era podrían permanecer sin descubrir. La verificación requiere valentía científica, acceso a laboratorios de primer nivel, replicación independiente y una rigurosa revisión por pares, siguiendo la evidencia a donde sea que lleve. Las preguntas clave siguen siendo: ¿quién lo construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Cuál era su función? Nadie lo sabe aún, pero la arquitectura interna del objeto es real y requiere una explicación. Ya lo hemos visto mediante imágenes de rayos X. Los materiales están ahí. La espectroscopia confirma su composición. La red de fibras es real. La microscopía electrónica lo ha demostrado claramente. Estos puntos son indiscutibles, son observaciones establecidas. El debate no gira en torno a lo que existe, sino a cómo interpretarlo. Es una creación moderna, un artefacto antiguo, un engaño o algo genuinamente histórico. La tecnología necesaria para responder definitivamente a estas preguntas ya existe en laboratorios de todo el mundo. Lo que se requiere es la voluntad científica de aplicar esas herramientas, y quizás la valentía de aceptar cualquier conclusión que surja, incluso si estas reescriben nuestra comprensión del pasado. Después de todo lo que hemos revisado, las imágenes de rayos X, las microesferas internas, la red de fibras,
los elementos de tierras raras y la datación por radiocarbono de 12.560 años. ¿Cuál es su opinión? 3 posibilidades se mantienen: un objeto moderno construido con ingeniería avanzada, un artefacto antiguo que obliga a revisar la cronología, o una categoría que aún no hemos reconocido por completo. Comparta su teoría en los comentarios. La pregunta que más importa es la siguiente: si este objeto es verdaderamente antiguo, si la verificación independiente confirma esa fecha de 12.560 años. ¿Qué implica eso para el resto de la historia humana tal como la conocemos? Suscríbete si esto cambió tu perspectiva sobre la tecnología antigua. Seguiremos cubriendo esta investigación a medida que avance la verificación. Y cuando lleguen los resultados, y llegarán, querrás ser el primero en saberlo. Las imágenes de rayos X revelaron la estructura interna. Las pruebas de materiales revelaron propiedades que desafían las expectativas. La datación sugirió una edad que desafía las cronologías establecidas. Ahora esperamos que la ciencia nos dé las respuestas que todos anhelamos. Gracias por ver el vídeo.